presentamos, aunque ya es evidente, estamos en la librería Arbot de Castellón, una de las librerías más importantes de la capital. Estamos al lado de Juan Benito Rodríguez Manzanares, presidente del MISTI, a quien tengo el honor de presentar esta tarde, yo que soy delegada de la Unión Nacional de Escritores de España, como bien recalcado, y con su libro, su última novela, una novela muy especial. Es una forma diferente de la vida de Jesús, una nueva perspectiva. Pero antes de entrar en la novela, vamos a leer un poquito la biografía de Juan Benito Rodríguez Manzanares para que la conozcamos todos. Nace en Valencia en 1962. Desde muy joven comienza a escribir pequeños poemas sin más técnicas. Posteriormente estudia perspectiva poética y llega a crear una nueva estructura estilógica para ensalzar la poesía, la rima jotable. Es poeta, escritor, dramaturgo, profesor y recitador. Ha publicado 12 libros entre poemarios, novelas, ensayos e incluso un libro de texto para la enseñanza de la lengua valenciana, escribiendo tanto en valenciano como en español. Una extensa biografía. Asimismo, ha participado en 22 antologías, tanto poéticas como de relatos. Actualmente es jefe de los cursos del Grupo de Acción Valencianista y profesor titular del mismo. Como recitador, ha participado en numerosos recitales y homenajes de todo tipo. Es embajador de las letras valencianas en Venezuela desde el 2013 y ha codificado la lengua artificial Valjoven. Está en posesión de premios y menciones, como la Palma Dorada individual al valencianismo, o poeta. Desencantado del mes de octubre por la Unión Nacional de Escritores, destacado por la Unión Nacional de Escritores de España en el mundo. Y pertenece al movimiento de escritores profesionales. Ha obtenido 33 premios literarios, tanto poesía como poesía fictiva, novela, ensayo, teatro y relato. Es el creador y fundador de la Asociación en Arte Multidisciplinar, MISTI, asociación dedicada a promocionar todo el mundo de las artes en todos los sentidos. Y es un enamorado del arte y de sus libros. Un escritor que está compartiendo esta tarde con nosotros. Así es. Vengo desde Valencia, yo vivo en Valencia y estoy aquí para compartir con todos vosotros, con mis amigos, esta tertulia para dar a conocer mi última novela, La navaja de Ockham. Y aparte de decir, ahora si veréis un poquito de qué va la novela o qué se puede encontrar la gente dentro de la novela, luego pues, te podéis hacer pues, las preguntas que creáis pertinentes y yo contestaré, si conozco la respuesta, a lo que preguntéis. La novela La navaja de Ockham, el título corresponde a un postulado que se le atribuyó a Guillermo de Ockham, nacido sobre 1280 y tantos, que dice que ante dos teorías que den los mismos resultados, la que sea más sencilla tiene más probabilidades de ser la correcta. Y eso es lo que he querido reflejar en el título de la novela. Pues la novela trata de la vida de Jesús de Nazaret, pero según los evangelios reconocidos por la Iglesia, la vida de Jesús de Nazaret fue un tanto, digamos, grandilocuente y a veces no muy coherente con lo que se dice en los últimos evangelios. Hay ciertas lagunas. Y leyendo los textos, los evangelios gnósticos que llaman, que se escribieron en Al-Mahdi, y los evangelios que han llamado apócrifos, que se escribieron en Qumran, llamados pergaminos del Mar Muerto, se puede leer y leyendo todo y que se puede hacer una cronología más o menos exacta o más o menos fidedigna de lo que pudo ser la vida de Jesús.
pues hay evangelios que tratan justamente a uno de ellos que habla de la infancia, solamente de la infancia de Jesús. Cosa que en los evangelios reconocidos por la Iglesia, de la infancia solamente está la concepción, el nacimiento, y luego nos pasamos a los 12 años o así, que hay un pasaje muy breve que está en el templo, con unos sabios allí que estaban preguntándole, y de ahí nos pasamos a la vida pública a los 30 años. O sea, pues prácticamente no hay nada de la vida de Jesús. En cambio, en los gnósticos y los apócrifos sí que se puede leer una vida muy completa, con unos viajes que hizo, con una serie de cosas como hacen la mayoría de los chiquillos, que son traviesos, que son malos, que hacen sus travesuras, que le pegan a otro chiquillo, que se cabrean. Y bueno, pues lo que he tratado de hacer en la navaja de Ockham es mostrar una vida más humana que la que muestra, o la que intenta mostrar, o la que está mostrando ya 2000 años la religión católico-cristiana, que es un tanto divina, y no voy a decir a veces fantasiosa, pero sí que roza un poquito lo fantasioso. Claro está que eso dependerá pues, de quién lo lea el libro, porque si lo lee una persona que esté muy cercana a la religión, pensará que soy a lo mejor incluso un reque. Pero para que eso no sea así, durante largo tiempo estuve leyendo lo que llaman la Biblia más antigua reconocida por los historiadores, que es la antigua Reina Valera, y cuando parece que en la novela me estoy saliendo un poquito del tiesto, y cuando parece que en la novela digo algo que esto parece ser que es muy fuerte para atribuírselo a Jesús, lo referencio a unos versículos de los textos gnósticos, apócrifos o los reconocidos por la Iglesia, los canónicos, para que bueno, la gente que lo lea pueda ver que no es que yo me estoy saliendo del texto, es que eso está reflejado en los textos. O sea, yo no digo más que lo que hay reflejado en los textos. Y lo único donde, digamos, fantaseo es donde hay una laguna. Por ejemplo, se describe un viaje en uno de los evangelios, donde va con su familia, siendo el pequeño, se va a Egipto. No es que se va, sino que su familia se va a Egipto, entonces se va con su familia. Pues el trayecto no describe en dónde paró, pero en aquel tiempo pues no había trenes, no había aviones, no había coches, tenían que ir o bien en borriquilla o bien andando los que pudieran tener un transporte animal o bien andando. Entonces, viendo los lugares que en aquel tiempo existían, he ido trazando la ruta. Entonces hay 2 o 3 paradas que esas no vienen recogidas en los textos gnósticos, pero no varía lo que es realmente la vida de Jesús. Lo más llamativo, podríamos decir, de la novela, y no digo lo más, sino sí una cosa llamativa de la novela, es el final. El final, la mayoría de la gente que lo ha leído me ha dicho que no se lo espera, porque realmente el final no acaba como la mayoría de la gente pensaría que tenía que acabar. Y el Espíritu Santo te ayudó y terminas fenomenalmente en Dios que quiere tanto. El Paráclito, imagino que en este tema no habrá ayudado mucho, porque como no lo trato muy bien, igual se habrá quedado un poco al margen de la novela, pero bueno, igual también ha hecho su faena. Ha hecho su faena. Pues bueno, y más o menos eso es un poco una visión general de lo que puede ser la novela. Luego también todos los milagros que se describen en todos los evangelios, sobre todo los canónicos, no los trato como milagros como tal, porque todos ellos se pueden describir, se pueden explicar de una manera humana, de una manera terrenal, y llegar al plano divino. Entonces, todos están explicados de una manera terrenal, porque a Jesús lo trato como una persona muy lista, muy inteligente, con ganas de aprender mucho, con ganas de que todo lo que aprende sabe cómo utilizarlo y dónde aplicarlo, y entonces va un paso delante de todas las demás personas que no tienen esos conocimientos, y que ante una enfermedad pues él tiene ciertas medicinas, ciertas hierbas que saben curarlo, y los demás no tienen. Entonces eso a ojos de las personas de aquel tiempo pues podía
darle esa imagen de divino. Pero realmente lo que era una persona muy aventajada, o sea, bajo el punto de vista de la novela, una persona muy aventajada, una persona que sabía mucho, que sabía cómo utilizar lo que aprendía, y así pues parecía que siempre iba un paso delante de los demás. Has intentado sacar un nuevo concepto de Cristo. Un nuevo concepto, no sé si será exactamente un nuevo concepto, lo que es una visión más humana, más humana. No es Dios, no es divino. De hecho, los judíos no lo tienen considerado como Dios, sino como un profeta. Los musulmanes no lo tienen considerado como un Dios, sino como un profeta. Entonces, bajo el punto de vista de la novela, no era ni siquiera un profeta. Era simplemente una persona aventajada, porque un profeta es una persona que viene como a anunciar que va a venir alguien, que sea la medida de revolución. Pero por lo tanto, como una persona aventajada, una persona que sabía, una persona que tenía muchos conocimientos y que por esos conocimientos estaba por delante de los demás. Pero no era ni siquiera un profeta bajo el punto de vista de la novela. Exactamente, que está delante de Jesús. ¿Por qué? Lo que me empujó a escribir esta versión de la vida de Jesús es que cuando vas a la catequesis, sea cual sea, cuando conoces a una persona que está muy metida en los temas religiosos, siempre hablan de Jesús en un plan divino, que es lo que toca, porque para los católicos cristianos practicantes es Dios, pero resulta que yo una vez, siendo muy pequeño, a un profesor de religión le pregunté ¿cómo es posible que a la vez pueda ser Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Y su respuesta fue, en eso no se piensa que es pecado. Punto pelota. Entonces, como eso fue lo que me contestó en esa época, cuando yo era muy pequeñito, yo cuando era pequeñito no tenía capacidad para hacer nada, pero luego cuando vas siendo más mayor y cuando realmente vas y lo recuerdas y vas tú mismo ya no preguntando, sino buscando las respuestas, vas viendo que hay cosas que no hilan, vas viendo que hay cosas que se salen un poquito. ¿No sabía contestar? No sabía y ¿Qué se fue significa por con donde... eso? Que no creía, porque si no hubiera contestado Pues eso. igual. Aunque fuera profesor. Entonces vas viendo que hay cosas que no encajan, que no hilan. Y tú mismo vas buscando las respuestas que no has obtenido nunca. Y luego también se han encontrado estos textos que te dan más visión de lo que fue de la vida en su momento, no que no yo después en su momento. Entonces llega un momento y pues, la vida de Jesús igual no era como me la contaron, igual era diferente, podría haber sido diferente. De hecho, hay un capítulo que trata en uno de los evangelios en donde están jugando con unos niños y Jesús le pega un empujón a un chiquillo y cuando cae al suelo incluso le dice palabras textuales de la traducción que yo tengo y dice ojalá te murieras o algo así. Entonces resulta que de pequeño pues el chiquillo pues se mudó permiso. El empujón, ¿no? En uno de los textos tampoco. Y en los restos arqueológicos que finalmente se basan en descubrimientos sobre los textos, sobre los descubrimientos arqueológicos que se han descubierto, es lo que pasó más o menos el final de la novela. Porque hay quien dice que murió en la cruz, hay quien dice que no murió en la cruz, sobre eso hay varias versiones, entonces yo he cogido una de las versiones y diciendo esto, igual te explico un poquito lo que es, pero una de las versiones yo lo voy a leer. Que no muere en la cruz, decir algo. pero tampoco acaba como las versiones que yo he leído, porque si acabara como las versiones que yo he leído, no sería mi novela, sería una copia. Entonces acaba de una manera diferente. Por eso te decía antes abajo, que la novela, todo el mundo que lo ha leído me dice que bueno, que durante todo el proceso no se esperaba cómo se van desarrollando las cosas, pero que sobre todo el final no se lo esperaba. Sí. Todos los escritores tenemos un proceso creativo y de estudio para luego llevar a cabo
solamente lo que tardé en escribirla físicamente, en coger no la pluma sino tal, eso sería poco, como un año y algo, sino leer todo lo anterior fue más de otro año, porque no puedes emprender una novela histórica sin haber leído la historia. No puedes emprender una novela inventada por ti y vas escribiendo, si quieres, un poco al Claro, libro. esto lleva un proceso de Claro, estudio. hay que leer primero todo, por eso he dicho que he leído unos, he leído otros, he leído incluso la Biblia entera, porque hay que poner una visión de conjunto de lo que hay, la Reina Valera Antigua, que dicen la más antigua, y tardé, como año y algo en escribirlo físicamente, y como año y pico en leer todo, y no solamente en leerlo todo, en este caso era leerlo e editar toda la historia. Eso que he leído aquí, ¿dónde lo coloco? Más o menos tenía pues 13 años, 14, 12 años, estaba aquí, esto tenía tal, entonces si es haciendo una cronología, eso cuesta... No solamente leer todo lo que leas, no, centrarlo y sintetizarlo para que lo que tú, el estilo que tú quieres, que tenga una coherencia y una hilación. Además, al final del libro, aparte de las referencias a la Biblia, a lo que se trata de la Biblia, también hay varios mapas con los viajes que se le atribuyen en los diferentes aspectos, donde he marcado con flechitas todo el recorrido que hizo para que sea más visual el tema. Luego hay palabras, sobre todo hay muchas palabras judías, porque Jesús nació como judío, entonces hay muchas palabras, sobre todo judías, que ahora mismo pues están totalmente en desuso, y al estar en desuso, pues cuando uno está leyendo la novela tendría que buscarlas para ver un poco, pues no se le pierde el contexto. Entonces, para que no se pierda, están teniendo al final reflejadas todas las palabras, incluso no palabras, sino expresiones, no recuerdo ahora, pero hay expresión que era para medir el día de camino de no sé cuánto, entonces eso era unos kilómetros, entonces está todo explicado al final, todo con numeritos, o sea, quiere decir tal, el 1 quiere decir tal, entonces son expresiones propias de los judíos o de otras lenguas, lleva unos numeritos, porque son otras cosas, van justo con letras, luego están los mapas. Y luego también hay una cosa que me gustó añadir porque me pareció que era coherente, y es que he añadido fotografías de cuadros, porque no solamente está el famoso cuadro de Leonardo da Vinci de la Última Cena, sino que en la Última Cena hay 50.000 cuadros pintados, y hay otros cuadros en los que se ve, por ejemplo, que en la Última Cena no eran 11 más Jesús, sino había 12 o 13 y una mujer incluida, y en algunas se ve que había gente que estaban sirviendo, y eran cuadros de donde se ven los Reyes Magos. Los Reyes Magos no aparecen en los textos ni apócrifos ni agnósticos, solamente en uno de los canónicos, y la atribuyen en que eran 3, cuando realmente no ponen que eran 3, y no ponen que eran reyes, no ponen que eran magos, sino que eran solo los magos de Oriente. Y hay cuadros donde sí que hay 3, pero hay cuadros donde hay 4 y 5. Que realmente hay historiadores de algunos que he leído que atribuyen que no eran 4 tipos, sino que eran muchos más, o sea, que no eran 3 vivas, sino que eran depende de los familias. Me queda menos tiempo para irme a un sitio, Ya te aviso, que avisaré, te lo diré, te lo comunicaré, como a mí me comunica. Así sale, yo recibo comunicaciones y dices, bueno, es posible esto, que ahora saldrá un libro con todas las explicaciones. Pues luego me dice, mira, ahí te equivocabas y es verdad. De hecho, me faltaba el de ¿De qué? en la iglesia del Patriarca en Valencia, que es la última cena, pero la mesa redonda. Sí, se conocía la radio turca. La mesa redonda, en vez de en rectángulos, está en redondo. Esa no la he visto yo, pero ahí sí que hay fotografías donde se ve una mesa alargada, como es lo que se ve habitualmente. Hay una donde la mesa hace una L y hay una donde no hay mesa, que es unas lienzos tapados en el suelo y en el suelo también. En ese cuadro, la posición de los apóstoles también vale. No sé, te lo digo por eso, porque es que hay muchas imágenes que no. Sí, lo que pasa es que hay muchas veces que se tiene ya el estereotipo pillado, y el estereotipo es la imagen del cuadro de Leonardo da Vinci. Pero es que el cuadro de Leonardo da Vinci fue un cuadro que pintó ese señor y en un momento dado y lo que le vino a la cabeza, pero cada pintor que lo ha reflejado lo ha reflejado de una manera diferente. No, lo que él está contando es que
Sí, en García. Las ganas de leer. Bueno, interesante. Por ejemplo, lo que decías de si alguien sabe cómo estaban distribuidos, no lo sabe nadie, porque además los textos reconocidos, los canónicos, el de Juan, el de Mateo, el de Lucas, se empezaban a escribir, si no recuerdo mal, el primero como unos 40, 50 años después de que murió Jesús, y el último se escribió 100 y pico años. O sea, que ninguno de los que escribió los religiosos, los canónicos, fue contemporáneo de Jesús. Entonces, como ninguno fue contemporáneo de Jesús, y es todo un poco el boca a boca, cuando las historias están pasando de boca a boca, lo más fácil es que se deforme. Eso es como cuando de pequeño jugabas al teléfono y tú le decías al de al lado, y al final lo que decía el último no se parecía a nada a lo del disco. Pues igual. Incluso en psicología se hace eso, empiezan a decir, Claro. y al final resulta de que... Por eso hay mucha gente incluso que dice que los textos religiosos o reconocidos, más que ser algo fiable, es simplemente pues una historieta que puede ser más o menos creíble, porque realmente es que ninguno estaba allí cuando murió. Todo fue de boca a boca y de boca a boca se deforma. Al principio empezaría recto, pero después, poco a poco... ¿De qué? Recto Que porque... al principio sí sería veraz, pero poquito a poco la historia seguiría... No, que va. La mayoría de la gente, y en este estado de vida lo digo en un momento al final de la novela, y también estoy destripando algo, la mayoría de la gente piensa que hay un evangelio perdido que no se ha encontrado, que es el evangelio de Jesús, lo que el mismo Jesús escribió. Y entonces, bueno, eso es lo que piensa muchos historiadores. Y entonces, sobre ese evangelio que escribió el mismo Jesús, se basaron los evangelistas canónicos de Mateo, Juan, Lucas y demás para hacer el pero ahí lo dejo, yo no estaba tampoco ahí. Bueno, y hay que decir que a todo el mundo que luego pueda ver esta grabación, pues que les recomiendo, aunque lo soy, que lea el libro de principio hasta el final, porque además, según me dicen la gente que lo está leyendo, que se lee muy rápido. Se lee muy rápido porque como ya aquí era un pregado aquí al lado, María Ángeles engancha mucho, y cuando lo vas leyendo, como no suele ser lo que te han contado, pues sientes curiosidad por ver cómo acaba lo que sale por otros capítulos. Entonces es un libro que se lee rápido, a pesar de tener 500 páginas, se lee rápido. Oye, Juan, entonces tú, yo quiero simplemente me acuerdo. Espero que tenéis Vamos a ver, que la vida hay muchas cosas. Pues como no me lo traduzca Paco, el hombre que caminaba en la oscuridad encontró la luz. Soy yo. Precioso. Es una cita preciosa para terminar, cerrar Sí. y darte las gracias por estar aquí. Las gracias a Vicente. No me llora. A Vicente Enguídanos, a María Ángeles Fernández. Fernández, A vosotros por haberme invitado. por haberme demostrado El aprecio A ver, que participar. tengo. Yo voy donde tú quieras, cariño. mucho. Aparte de que el libro es súper interesante Interesante. y merece la pena venir, pero yo por María lo que quiera. Y por nuestro querido Paco Bellido, uno de los más importantes escritores que también.